Dios nos bendiga como cada jueves que estamos aquí presentes, con la finalidad de poder aprender un poco más de las Santas Escrituras. Así que alabamos al Señor y le damos la bienvenida al Espíritu Santo, para que sea Él el que pueda guiarnos, como dice, guiarnos a toda verdad. Estamos hablando sobre el Espíritu Santo. Estamos en la segunda parte, así que vamos a, en el nombre del Señor, vamos a continuar. eh, Creo que es el último punto, si no me equivoco, que es los frutos del Espíritu. Hemos visto que en la primera parte hemos hablado de quién es el Espíritu Santo. Y todos concordamos que es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona el Espíritu Santo. No es una fuerza activa, como dicen algunos religiosos, como que es un viento, como que es algo que no no tiene atributos personales. Eh, y el Espíritu Santo, al ser la tercera persona de la deidad, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. eh, Tiene la misma naturaleza de Dios, de la misma esencia del Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia nos enseña de que Él es omnipotente, Él es omnisciente, es omnipotente que todo lo sabe, omnisciente que todo lo conoce, tiene todos los atributos de una persona. Él piensa, Él actúa, Él siente como una persona. Entonces no puede ser una fuerza activa, no puede ser algo o sea, porque la fuerza activa no piensa. En la escritura también conocimos de que el espíritu se le menciona como espíritu de gracia, el espíritu de poder, porque él es el que está siempre actuando con poder. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, eh, Cristo hacía mención de que por el poder del Espíritu Santo, él sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. Así que entendemos que detrás de todo milagro, de toda sanidad, siempre está la intervención del Espíritu Santo. También la Biblia nos da a conocer como el Espíritu de santidad y el Espíritu Santo, por supuesto. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? El Espíritu Santo bautiza, nos incorpora al cuerpo de Cristo, llena al creyente, se nos mantiene siempre llenos, por supuesto, cuando nosotros se lo pedimos. Él nos regenera, Él es el que nos da vida, Él es el que nos da el nuevo nacimiento. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, nos regenera, nos da vida, nos resucita. Él es el que nos está capacitando para poder llevar el Evangelio, como las Escrituras lo dicen, que el Espíritu Santo iba a venir con el propósito de enseñarnos, de guiarnos a toda la verdad. Si hay algo que nosotros necesitamos en este tiempo tan especial, porque se ve mucha confusión, cada uno quiere tomar una posición y la defiende, como decimos, a capa y espada, pero la última palabra la tiene el Espíritu Santo. Él es el que va a traer siempre la convicción a, a nuestras vidas de si estamos en la verdad o estamos siendo engañados.
Como hemos dicho, Él regenera, Él capacita al hombre con poder, Él sella al creyente y consuela. Justamente hoy día le mandaba un mensaje a un hermano que su madre ha fallecido. Y siempre cuando hay algo similar, siempre el Espíritu me lleva a escribirle a los hermanos, a la persona, de que el Espíritu Santo es el que los va a consolar en ese momento difícil para las personas. Eh, la Biblia también nos dice que nosotros somos llenos del Espíritu Santo por la fe. O sea, debemos ser llenos. Está en imperativo en las Escrituras. Es una orden para todos los creyentes. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ya hablamos sobre este asunto. Pero ¿cuáles son las condiciones? Nosotros debemos desear ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, si hay algo que el creyente debe de anhelar constantemente, es el ser lleno del Espíritu Santo, de que Él pueda llenar su vida, porque cuando nuestra vida está llena de Él, hermanos, podemos nosotros enfrentar cualquier situación, cualquier problema, podemos enfrentarla cuando hay esa llenura del Espíritu Santo. Eh, Estar limpio. Bueno, nosotros sabemos, primera de Juan 1, el capítulo 1, versículo 9, de que si nosotros queremos ser llenos, por supuesto, la única forma de poder estar en esa condición para que el Espíritu se manifieste a nuestra vida, justamente es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Es la sangre de Jesús que hace posible que el Espíritu Santo pueda operar, pueda llenarnos, ¿verdad? Así que es importante entonces siempre estar limpiándose en la sangre de Jesús si hemos pecado contra el Señor. Eh, Allí está la sangre de Jesús para poder eh, limpiarnos y poder ser lleno del Espíritu Santo. Tener esa plena confianza, en 1 de Juan 5, capítulo 5, versículo 14 y 15 también nos habla. Eh, Dedicarse y perseverar. 5 Juan 15:4 nos habla de perseverar, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El Espíritu Santo hace muchas cosas en nuestra vida. Él es el que nos guía a toda verdad. Siempre va a ser ese consejo del pastor, que puede escuchar a todos los predicadores del mundo, a todos los maestros, a todos los apóstoles, a todos los profetas, pero hay alguien que le va a dar esa convicción en su corazón de que, de que todos aquellos a los cuales usted está escuchando están hablando la verdad. Es el Espíritu Santo, Él es el que confirma, reafirma en nuestro corazón de, de la verdad, o sea, la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Nos da poder para testificar. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo antes de partir. Él le dijo a los apóstoles, a los discípulos, como sabemos, de que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera. Cuando el Espíritu Santo viene o está en la persona, nosotros no podemos dejar de testificar de acuerdo al llamado que Dios nos ha dado. No podemos, no podemos. Es un poder interno que nos mueve a hablar de nuestro Señor Jesucristo y no solamente testificar a través de la palabra, ¿verdad? Sino también a través de nuestras vidas. También nos da dones para el servicio.
cada creyente, cada hombre, mujer que ha venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, téngalo por seguro de que un don ha tenido que recibir para servir al Señor, porque sería ilógico que un creyente, ¿verdad?, que es llamado por el Señor, que se convierta al Evangelio, llegue a, a estar en comunión con, con el Espíritu, estar en comunión con nuestro Dios, estar incorporado como miembro del cuerpo de Cristo y no sirva al Señor, no tenga un don. La verdad que es lógico. Yo diría de que esa persona todavía no ha sido investido del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que es muy importante. Eh, Ahora nos vamos a detener en esta parte que también es importante, el fruto del Espíritu Santo. No sé si usted se ha dado cuenta de que por lo general los creyentes y gran parte de la iglesia anhelamos tener, fíjese, anhelamos tener los dones del Espíritu. No sé si usted ha escuchado que anhelan tener el don de profecía, el don de milagros, el don de sanidad, o sea, dones de poder, dones de sabiduría, dones de revelación. Ese es el deseo en la cual usted va a encontrar en muchos creyentes, que es bueno, es muy bueno desear, porque la Biblia mismo, el Señor mismo nos dice que debemos de anhelar, ¿verdad?, los mejores dones. Y poco se habla del fruto del Espíritu Santo. Poco se habla. Y eso yo creo que es debido a que el ser humano siempre postula claro, por el servicio, por ser admirado, eh, por fama, e inclusive algunos, como el caso de, no sé si ustedes se acuerdan de Simón, este hombre que vio como Pedro imponía las manos sobre los hermanos y recibían el Espíritu Santo, y él ofreció dinero. ¿Por qué? Porque él, como era un hombre conocido, que un mago de esos tiempos, que quizás ganaba, ¿verdad?, dinero a través de sus magias, quizás pensó que teniendo este poder podía adquirir riquezas y todas esas cosas. Y a veces un corazón mezquino, un corazón que todavía no ha podido madurar, consagrarse delante del Señor, siempre va a tener esa tendencia. Y la verdad que hemos visto en la historia de la iglesia como creyentes, lamentablemente, han comercializado y siguen comercializando con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios le ha podido conceder dones, donde el Espíritu le ha dado dones, eh, y en la experiencia muchos han terminado mal, muchos han terminado mal, porque no le hemos dado prioridad al fruto del Espíritu Santo. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor, vamos a dar lectura, nos mantenemos ahí en el fruto del Espíritu, pero vamos un momento al Evangelio según San Juan, donde el Señor habla de los frutos. Dice el capítulo 15: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador.
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, hay creyentes, hay predicadores que pueden tener o manifestar el poder de Dios, pero eso no le da seguridad, no nos da a nosotros seguridad de que tiene los dones, tiene, perdón, los frutos del Espíritu Santo, que yo diría que es lo más importante, es lo más importante. Por eso que Pablo, en el capítulo 13 de Corintios, 1 de Corintios, él habla antes, en el contexto, está hablando de los dones, pero él dice, yo le muestro un camino mejor, o sea, un don mayor, diría el apóstol Pablo, que es el amor, ¿verdad? Está bien, o sea, los dones son importantes en la iglesia para poder servir al Señor, ¿verdad? Servir en el Evangelio, pero Pablo dice, yo les muestro algo mejor, ¿verdad? Que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Y aquí Jesús, en el capítulo 15, como estamos leyendo, él habla de que él nos limpiaría para que nosotros para que nosotros podamos llevar frutos, frutos. El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulos. O sea, la importancia que Dios, que nuestro Señor Jesucristo le da a, a los frutos, ¿verdad? A los frutos del Espíritu. Es donde nosotros debemos de poner mayor atención, mayor énfasis, mayor esfuerzo para poder conocer y, y que el Espíritu Santo pueda operar trayendo ese fruto que nosotros necesitamos. En Gálatas, donde habla el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 16 y 25 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre el espíritu y la carne. Está haciendo un contraste aquí el apóstol Pablo. O sea que está esto hablándonos eh, de lo espiritual, de la esfera espiritual. Porque cuando la Biblia habla de la carne, allí donde vemos los deseos de la carne, está hablando de la naturaleza caída que nosotros hemos heredado. En los originales carne es sar, que significa esa esencia pecaminosa que nosotros hemos heredado de Adán, que es la parte de nosotros, la naturaleza caída, el sar, ¿verdad? La carne, porque muchos, lamentablemente, cuando encuentran esta palabra en la Biblia, carne, creen que o piensan que se está refiriendo a los miembros, ¿verdad? Se está refiriendo al cuerpo. En los originales, cuerpo, para cuerpo la palabra es soma, ¿verdad? Soma.
que significa cuerpo, o sea, la parte física. Pero aquí está hablando de la parte de esa esencia pecaminosa, como digo, de esa naturaleza, de esos deseos pecaminosos que nosotros hemos heredado. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí comienza el apóstol Pablo a hablarnos primeramente, antes de introducirnos, antes de darnos a conocer el fruto del espíritu, nos habla de las obras de la carne. No habla del fruto de la carne, es la obra de la carne. Porque, como hemos dicho en otra oportunidad, esa naturaleza, esos deseos van a estar en nosotros. Pero lo que se considera en sí, lo que Dios toma como pecado, es la obra, es la acción. El deseo va a permanecer hasta el último día de su vida. Va a usted estar siempre luchando con el zar, con la carne, ¿verdad? Pero el, la obra de la carne, allí es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Amén? Allí es donde nosotros tenemos que ponerle atención, preocuparnos de que no, de que esa obra de la carne no sea una práctica en nosotros constante. Por ejemplo, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, eh, la ira, o sea, uno puede airarse, pero no debe de pecar, o sea, dejar de que esa ira llegue a obrar llegue a obrar y hacer daño a mí semejante, ¿verdad? A mí semejante. Y así sucesivamente, usted que se conoce mejor, nosotros que nos conocemos, sabe dónde usted tiene que trabajar, cuál es la obra de la carne que está practicando constantemente lo está practicando. Usted necesita trabajar, ¿verdad? Como le digo, el deseo va a estar presente, pero usted tiene que, ¿verdad? Eh, combatir esa obra, esa acción de la carne. Por eso dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ¿verdad? Fornicación. Usted va a estar tentado, usted va a estar tentado porque es humano, tiene esa naturaleza, tiene ese deseo, pero no llegue a consumar aquello, ¿verdad? Dice inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales dice el apóstol Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, que los que practican, o sea, los que dejan o permiten que ese deseo se consuma, ¿verdad? Por ejemplo, la idolatría, que usted idolatre como la gente del mundo, la que no conoce a Cristo, que tiene ídolos, pero un ídolo también puede ser, no sé, una determinada persona. Yo he visto, bueno, y siempre he aconsejado que a veces los padres mismos o los abuelos idolatran a determinado hijo, a determinado nieto, ¿verdad? Se inclinan por determinado hijo o por determinado nieto, que la verdad lo idolatran. Cuando el centro de nuestro corazón, de nuestras vidas,
es nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser el centro de todo. Entonces, no podemos permitir que esa naturaleza de pecado, esos deseos, sean consumados, ¿verdad? Por eso la Biblia dice de que hay que hacer morir ¿qué? El deseo. ¿Qué es lo que hay que hacer morir? ¿El deseo o las obras? Las obras. Eso es lo que hay que hacer este morir. No luche con su carne, ¿verdad? Con sus deseos. Para eso está el Espíritu Santo que nos va transformando, que nos va dando el poder, ¿verdad? Y allí donde opera el Espíritu Santo para que se manifiesten los, los frutos o el fruto del Espíritu Santo, ¿ya? Más el fruto del Espíritu, dice, es amor. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. No ese amor eros, sino el amor ágape. Ese amor que es incondicional, que no te condiciona. Ese amor que Dios ha derramado en nuestro corazón, ¿verdad? Un amor desinteresado, sacrificial y que busca el bien de los demás, reflejando el amor de Dios, porque es el amor de Dios, es ese fruto del Espíritu Santo. Y la verdad que hace mucha falta hoy en día, dentro del hogar, dentro de la sociedad, en la misma iglesia. Dice que Cristo le llamó la atención a una de sus iglesias, la iglesia de Éfeso. Le dice, yo conozco tu arduo trabajo, sé que trabajas, sé que haces muchas cosas por mí. ¿Mm? Te conozco, eres muy proactivo, pero has dejado tu primer amor. ¿Verdad? Es triste, hermano, pero es la realidad. ¿Verdad? Es la realidad de cómo muchos dentro y fuera de la iglesia, ese amor que Dios ha derramado, que debe de manifestarse en nosotros, no se está manifestando. Yo sé que Cristo en una oportunidad dijo, ¿saben cómo ustedes van a conocer a los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cristianos? ¿Saben cómo usted puede detectarlo? Por el fruto. No es necesario tanto usted de que discernimiento, de que Dios le revele algo, de que tantas cosas, ¿verdad? No, usted observe, usted escuche, observe si tiene verdaderamente el fruto del Espíritu Santo, el amor. Justamente escuchaba, escuchaba ahí en internet sobre un pastor que estaba predicando acá en la plaza de Armas de Chile, si no me equivoco, un paseo Humada creo que era. Y la verdad que yo no sé, o sea, yo no entiendo, no entiendo, leen la Biblia, conocen las escrituras para predicar de esa forma, ¿verdad? Insultando a las personas, insultándolos. De plano, como dicen los mexicanos, no tiene el fruto del Espíritu, el amor sobre todo, no tiene el fruto. No sé cómo, o sea, ¿por qué está predicando el Evangelio? Si lo está predicando por, por esos, por eso que usted sabe, por esos intereses personales.
Es lamentable, hermano. Pero si no hay amor en esa persona, yo creo de que cómo queda el evangelio, cómo critican al evangelio, o sea, la gente cómo critica, o sea, ese es el evangelio, ¿dónde está el amor de Dios, verdad? Otro de los, otro de las manifestaciones del Espíritu Santo, cuando nos va transformando, cuando va eh, llenándonos, es el gozo, es el gozo, eh, es una alegría profunda que no depende de las circunstancias. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo con, con Silas cuando fueron encarcelados? ¿Qué estaban haciendo ahí? Y fíjense que Pablo es uno de los hombres que nos da un ejemplo. Él es un modelo y siempre voy a decir de que, bueno, que él mismo lo dijo, de que sed imitadores de mí como también yo de Cristo. Como él en la cárcel, ¿verdad? Ahí en el cepo, en el calabozo. ¿Qué es lo que hacían ellos ahí? Cantaban al Señor, alababan al Señor. Y las cartas que escribe el apóstol Pablo, algunas de ellas, le escribe de la cárcel. Y en muchas de sus cartas él habla regocijaos, dice regocijaos, porque ese gozo, hermano, ese gozo viene del Espíritu Santo. En los momentos difíciles de nuestras vidas, es allí donde el fruto del Espíritu se manifiesta y la gente se admira cuando, cuando ven a un creyente que está pasando un calvario, pero refleja ese gozo, ¿verdad? Esa tranquilidad, esa paz, también como dijo nuestro Señor Jesucristo, una tranquilidad, o sea, el fruto del Espíritu, una serenidad interior, ¿verdad? Que se va a experimentar a pesar de cualquier dificultad. Por eso la importancia, querido hermano, de que nosotros nos preocupemos y nos rindamos en los brazos del Espíritu Santo para que Él opere, para que Él lo vaya transformando, para que estos frutos se manifiesten. Porque cuando usted tiene esa paz, ese fruto del Espíritu Santo, hermano, usted se ríe de las circunstancias adversas, usted se ríe de las tormentas. Me acuerdo de uno de esos, de esas ilustraciones, de esos folletos que a veces encontramos, eh, cuando hablaban de la paz, ¿verdad? Estaban hablando de la paz. Allí en ese folleto había una figura de un pajarito que estaba allí en la peña, ¿verdad? Tan tranquilo y el agua caía, ¿verdad? El agua caía, torrentes, pero él estaba tan tranquilo, ¿verdad? Estaba la tormenta fuerte, pero él estaba en paz porque estaba allí, ¿verdad? Cubierto. La paz, como dijo Jesús, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. En este momento, en medio de estas guerras, la forma de traer paz es a través de del armamento. El que tiene más poder, más armas sofisticadas, se siente más seguro, se siente más en paz, pero querido, la paz que el Señor nos da, así caiga, ¿verdad? Cerca de nosotros una bomba nuclear, nosotros estamos en paz, vamos a estar en paz. Aunque contra mí, dijo el salmista, se levante en guerra, yo estaré confiado, yo estaré confiado, ¿verdad? Es esa paz que solamente Dios puede dar. Gloria al Señor. La paciencia, esa capacidad de soportar las dificultades,
las pruebas con perseverancia. En los originales es ese poder de aguante. ¿Quién puede hacer esto? Es el Espíritu Santo. ¿Quién puede traer esto? Cuando usted puede soportar cualquier situación adversa. Yo cuando, cuando recuerdo a nuestros hermanos que fueron prendidos como teas por ese sanguinario, ese anticristo Nerón, los que fueron echados, familia entera, a las fosas de los leones. Hermanos, qué tremendo cómo ellos pudieron soportar, cómo pudieron ellos enfrentar esa situación. ¿Por qué? Porque estaban llenos del fruto del Espíritu Santo. Es muy importante entonces considerar esto. Con paciencia, dice la Biblia, heredaremos el cielo. Benignidad, esa amabilidad, cortesía y disposición para hacer el bien a los demás. Es una disposición de corazón, el ser amable, el ser benigno, el ser cortés. A muchos de nosotros nos falta, nos falta ser cortés con los demás, ser amable con los demás. El ser bondadoso, otro fruto, un deseo sincero de hacer el bien a los demás, pero no solamente sentir ese deseo, sino hacerlo. Ese es ser, ese es ser bondadoso. Solamente tener un deseo, esto, eres amable, eres cortés, pero te falta ser bondadoso. Desde donde tú veas a alguien necesitado, donde veas a alguien que necesita de una ayuda, a la verdad puedas brindarle esa ayuda. La fe, fruto del Espíritu Santo. La fe, esa confianza en Dios y en sus promesas. Esa confianza es esa seguridad, como le decía hace un momento, lo que decía el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Quisiera hacer una pregunta a los que están aquí. ¿Usted alguna vez, cuando se ha encontrado en una situación tan complicada, cuando arde Troya, cuando se ha sentido amenazado inclusive de muerte, usted ha estado confiado o ha salido desesperado o se ha, no sé, desesperado a tal grado, ¿verdad? Que inclusive es el hazme reír de los demás. Hermano, un creyente, un hijo de Dios que le ha dado la oportunidad al Espíritu Santo, que ha dejado que el Espíritu Santo trabaje en su vida, que ha tenido esa intimidad con Dios, que ha estado en oración, que escudriña, que conoce la palabra, que sabe de las escrituras y su fe se ha fortalecido, porque la fe se fortalece de esa forma. Cuando uno está cerca de Dios, cuando uno está en intimidad con Dios. Entonces el Espíritu comienza a operar, a manifestarse y nuestra fe se fortalece. Y cuando usted enfrenta una situación donde un humano no puede, ¿verdad?, enfrentarla, hermanos, usted está confiado, está tranquilo, está seguro. Yo que el Señor cuando eh, le dice a Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, y le faltó la fe a Pedro. O sea, no le faltó la fe, o sea, su fe mengó, y el Señor le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué, hermano? Porque la fe es muy importante para poder enfrentar cualquier situación
complicada. Gloria al Señor. Dios quiera que esto que nosotros estamos conociendo, o si ya lo conocemos, nos preocupemos. A veces, como le digo, nos preocupamos más de los dones del Espíritu, nos preocupamos más de el don de sanidad, del don de milagros, Señor, dame ese don de milagros. Pero como leíamos en Juan, el capítulo 15, ¿verdad? Que para poder operar los dones, primero deben de estar los frutos. O sea, para poder hacer milagros, sanidades, tienes que tener amor. Tenemos que tener amor. Amor por aquellas personas que están sufriendo, ¿verdad? Y así tampoco no nos vamos a desviar cuando están los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es importante, hermano. Por eso hay que preocuparse, hay que ponerle mayor atención a esta parte tan fundamental en la doctrina de Cristo. Por eso Jesucristo dijo, si quieren llevar más frutos, tiene que haber una limpieza. Y en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesucristo, en que llevéis muchos frutos. Tenemos también el fruto de la mansedumbre, el fruto de la mansedumbre, una actitud humilde, una actitud apacible. ¡Hey! ¿Cuánto, cuánto nos falta? ¿A cuánto nos falta esa mansedumbre, verdad? A veces cuando uno va manejando el auto y alguien por ahí hace una maniobra inadecuada, ya se levanta ahí el zar, la carne, ¿verdad? ¿Y dónde está? Ahí mi esposa me señala, ¿a dónde está esa mansedumbre? Necesitamos que el Espíritu Santo obre, hermano. No, pero aún así yo creo que hemos crecido bastante en ser manso, como dijo el Señor, ser manso y humilde de corazón, ser manso y humilde, no reaccionando con ira o resentimiento. ¿Ah? O sea, por eso Pablo dijo sí, que los siervos de Dios no sean iracundos. O sea, iracundo es que cuando alguien te pincha, ¡pum!, usted reacciona. Ese es ser iracundo. Entonces necesitamos mucho de nosotros mansedumbre. Y el último manifestación del fruto del Espíritu es la templanza. Bien, aquí vamos a tener problemas muchos de nosotros, ¿cierto? Ese autocontrol y dominio propio en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida, no en algunas cosas, no en algunas cosas. Dominio, hermano, dominio, control, tengamos control en todas las cosas. Control, a mí me gusta, por ejemplo, el dulce. Ya gracias a Dios que he podido controlar eso. Antes ahí en las reuniones que teníamos en los hogares, ¿verdad? Una mesa, pero helado, torta y todas esas cosas. Y a mí los hermanos me conocían, 2 porciones de torta, pero hoy día ya no, hay control, hay dominio. ¿Ah? Sé que los triglicéridos me van a hacer problemas, el colesterol y todas esas cosas. Bueno, tan importante, ¿verdad? Sean importantes estos frutos del Espíritu Santo, que no son logros humanos, esto no es humano, escuche bien,
Esto no es humano, sino es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es como nosotros dependamos del Espíritu Santo. Es como nosotros, hermanos, tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Es como nosotros apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida, como vimos ayer, creo que fue justamente, anoche. ¿Cómo apliquemos? Porque, ¿cómo obra el Espíritu Santo? A la luz de las Escrituras, por la palabra del Señor. Por eso, la importancia de comerse las Escrituras, de escudriñar las Escrituras, de orar al Señor. Siempre se ha dicho, lo más que ataca el enemigo en los creyentes es de que ellos no oren y que no lean las Escrituras, que no conozcan las Escrituras. Porque al conocer las Escrituras, conocen quién es Dios, saben quién es Dios. Al conocer las Escrituras, el Espíritu Santo opera en tu vida, tu fe se hace más fuerte, vas madurando. Alguien que no conoce las Escrituras, no me diga que ya es maduro en la fe. No, la única forma de madurar es conociendo las Sagradas Escrituras. Así que yo les invito a que pongamos mayor atención, mayor preocupación, primero a la persona del Espíritu Santo. Él está a las 24 horas con nosotros. Él fue enviado para guiarnos a toda verdad. Por eso Pablo dijo, escudriñelo todo, escuchen a todo, escuchen a Alejandro, escuchen a Raúl, escuchen a todos los predicadores del mundo escuchen, pero es el Espíritu Santo quien le va a traer esa convicción, esa seguridad, ¿verdad? Y puedan tomar solamente lo bueno, escudriñarlo todo, pero acepten solamente lo bueno, ¿verdad? Lo bueno. Eso es importante. Yo les invito, hermanos, a que se preocupen más de que el fruto del Espíritu Santo sea parte de su vida y se manifieste hacia los demás. Olvidémonos por un tiempo de los dones, porque eso siempre estamos. Si nosotros oramos por los enfermos, estamos siempre en nuestra mente, Señor, un don de milagro, un don de sanidad. Pero Pablo dijo, yo muestro un camino mejor, ¿no? El amor. El amor que es el cimiento de lo demás, de la templanza, de la fe, que una fe sin amor, de nada sirve. Profecía sin amor, de nada sirve. De allí parte todo. Por eso que es la primera mención que hace el apóstol Pablo en Gálatas es sobre el amor y después empieza a hablar de lo demás. Así que Dios me los bendiga, Dios nos ayude y le pongamos mayor atención a esta doctrina tan fundamental en el creyente. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de seguir conociendo. Hay mucho más que conocer de la obra del Espíritu Santo, en una mayor profundidad, dimensión. En esta noche tú has querido manifestar esto, oh Dios. Así que te doy la gloria, la honra, la alabanza. A ti solamente, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos diste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga.